Bueno, esto es parte de el conflicto que se refería a Carlos y resulta que en algo llamado El Mañanero, que en realidad esto lo inauguró López Obrador, muy parecido a Lo Presidente de Hugo Chávez, es decir, un programa televisivo presidencial matutino en el cual el presidente sale hablando todos los días por televisión. Bueno, esto lo hacía López Obrador, ahora lo hace Sheinbaum. Recientemente Sheinbaum utilizó la cara de los jóvenes que habían participado en estas manifestaciones para exponerlos públicamente. Y recordemos que en México, que te expongan públicamente de esta manera puede ser una sentencia de muerte en un país con una de las de las tasas de homicidios más altas de toda la región, un país que tiene un problema estructural con el narcotráfico, que está metido además en todos los circuitos del aparato estatal. Bueno, que haber participado de una manifestación y que te pongan al día siguiente en un programa dirigido, conducido por el presidente, puede convertirse en una sentencia de muerte. Además, recién Carlos mencionaba de la cantidad de políticos asesinados. Acá tengo un dato que es escalofriante. Desde el 1 de octubre de 2024, cuando Claudia Sheinbaum asume la presidencia en México, 21 políticos han sido asesinados. O sea, durante el mandato de Claudia Sheinbaum, 21 políticos han sido asesinados y el último de ellos probablemente fue el que más trascendió porque era un alcalde que prometía convertirse en una suerte de Bukele mexicano. Carlos Manso, alcalde de Uruapan, que fue asesinado el pasado 1 de noviembre, estaba generando muchas expectativas como una posibilidad para poner orden en un México convulso y atestado por la inseguridad. Así que los jóvenes se están levantando en México, hay esperanza y en ese contexto es en el que Donald Trump habla sobre esto. Algo interesante que te quiero mostrar también, Carlos, sobre México, es que, mira, yo he ido muchísimas veces a México, es más, creo que conozco más estados mexicanos que provincias argentinas, conozco prácticamente todos los estados mexicanos, salvo 3 o 4, y siempre la opinión del mexicano sobre Trump era muy negativa, por razones obvias, temas de inmigración fundamentalmente y la cuestión del muro. Ahora hay gente que dice que eso está empezando a cambiar porque lo están viendo de una manera un poco distinta. Miremos rápidamente este clip. ¿Y preferías a Donald Trump, presidente de México, que es Claudia Sheinbaum? Sí, 1000 veces sí. ¿Y qué le parece sobre Donald Trump? Que está haciendo un buen trabajo. ¿Y qué le parece sobre la militarización de los Estados Unidos? Pues que también igual, si estuviera aquí como el país, tampoco no estaría bien. Well, he has good things and other things that we are not. What would you say some of the good things are? Well, he protects the life. I mean, the newborn, okay. O sea, hablar sobre el aborto. He's against abortion. Está en contra del aborto, dice. De Donald Trump. A mí me parece un buen presidente. A lo mejor no es lo mejor que hay. Sin embargo, si hubiera quedado Kamala, yo creo que la situación sería peor, porque Kamala junto con Biden son algo muy parecido a lo que es López Obrador. ¿Cómo está cambiando? Digo, este video sigue y esto era impensable poco tiempo atrás, por lo menos yo en mi vida lo escuché en México. No, nunca. Mirá, una cosa que vale la pena aclararle a muchos televidentes que no son mexicanos, ese grito contra Morena, ¿qué significa? Morena es el partido que creó López Obrador, el partido que le permite por primera vez a una agrupación realmente de izquierda, porque el PRI era de izquierda, pero no mucho, manotropo, dirían los italianos, ¿no? En cambio, claramente Morena es un partido de izquierda y Sheinbaum es un grado más. Ella ha declarado muchas veces su ideología comunista, no es que uno le tira el carácter de comunista a Sheinbaum por perseguirla, sino que ella ha dicho muchas veces con orgullo que es comunista, como en su momento lo dijo Lula en Brasil. Entonces, es muy importante entender
que este rechazo juvenil a Morena es una gran novedad, porque Morena abrevó siempre en los jóvenes mexicanos. Totalmente. Digamos, los partidos de clase media, los partidos tradicionales, abrevaban en los sectores medios y algunos sectores que venían de los estados provinciales de México, pero esto que aparezca en el Zócalo una multitud de jóvenes convocadas por teléfonos celulares, me hace acordar a Nepal. Nepal, que lo hemos hablado contigo hace un tiempo, era tan grande la comunicación en las redes sociales que se le ocurrió al primer ministro cancelar las redes sociales, terminó un incendio donde, incendio en serio, quemaron hasta la propia mujer del primer ministro y se terminó votando el sucesor por redes sociales. Entonces, hay atención con el tema de que los jóvenes empiezan a moverse, a protestar por medio de mecanismos que no es que son nuevos, porque en definitiva en su momento Boric termina llegando a la presidencia de Chile a partir de manifestaciones que ocurrieron por temas menores, pero que los jóvenes los convirtieron en grandes. Pero en México el tema es grande, porque hay miedo, porque hay muchos problemas económicos y porque se encuentran con que Sheinbaum habla y no hace. Esto es lo que yo escucho permanentemente cuando hablo con amigos mexicanos. Sheinbaum habla y no hace. No para nada el poder del narcotráfico, que no solamente asesina a políticos, sino que además tiene en muchos estados de México un poder supremo sobre los vecinos. Son los únicos que reparten tanto comida como castigos. Es decir, son los que manejan muchos pueblos y los alcaldes están encerrados en sus alcaldías. Tenemos 9.000 personas en vivo escuchándonos, les pedimos que nos dejen su like, que participen del debate en el chat y gracias a los que mandan superchats, porque eso nos sirve para llegar a más gente. Ahí estamos viendo, Carlos, algunas de las imágenes de las manifestaciones que además son brutalmente reprimidas por la policía mexicana y esto no cuenta como violación a los derechos humanos, esto ningún agente de la izquierda internacional ha salido a decir nada de esto, a pesar de las imágenes, insisto, brutales que se han viralizado en redes. Algunas no las podemos mostrar porque directamente YouTube nos sancionaría, cosa que ya ha hecho muchas veces, por cierto, YouTube, con cosas que hemos dicho o que hemos mostrado en estas transmisiones, pero les invito en todo caso a los espectadores a buscar las imágenes más cruentas en internet porque por allí se han viralizado de policías golpeando a los jóvenes en el piso frente a una izquierda que selecciona qué tipo de derechos humanos va a proteger y qué otros humanos no vale la pena que se les protejan tales derechos. Fíjense la multitud. Un comentario sobre esto es que yo que seguí mucho estos acontecimientos, el orden de los factores que aquí sí altera el producto. La manifestación era agresiva solo de palabra. La manifestación no había hecho ningún acto violento hasta que aparece la policía a romperla. Ahí sí hay una respuesta de los manifestantes. Esto es, no se trata de que fueron a buscar el conflicto los manifestantes. Estaban gritando fuera Morena, fuera Sheinbaum, ladrones, narcotraficantes, pero no estaba atacando a las fuerzas de la ley, que son los que comienzan este conflicto que se termina desatando en el Zócalo, que, como bien decís, están en todas las redes sociales. Insisto, la cantidad de jóvenes que se ve es un verdadero hormiguero, ¿no? O sea, esto visto desde arriba está el Zócalo totalmente lleno. El Zócalo es la plaza donde uno se encuentra con las instituciones del Estado y con la catedral, que es preciosa. Y bueno, ahí vemos cómo dijo, Agustín, Sheinbaum declaró oficialmente que había pocos jóvenes y que había políticos de la derecha y del PRI. Yo no digo que no haya habido políticos, pero claramente cualquiera que haya visto en serio los videos sabe que la mayoría eran jóvenes. No, y además cualquiera que conozca la composición humana de Morena sabe que en realidad es un rejunte de gente del PRI,
que simplemente cambió de ideología política y se insertó bajo un nuevo sello mucho más atractivo de cara al siglo XXI y después de haber pasado la experiencia de la dictadura perfecta en el siglo anterior. Con lo cual, en realidad, hay mucha gente que habla de la nueva dictadura perfecta, es decir, de una reedición de lo que es el PRI, porque además en México los periodos presidenciales son de 6 años, con lo cual uno se tiene que aguantar un gobierno, no 4 años como en la mayoría de los países de América, por ejemplo, sino 6 años, con lo cual López Obrador más Sheinbaum son 12, pero ya controlan todo el aparato estatal, todos los poderes, y hay gente que dice, no podemos sacarnos nunca más a esta gente de encima, si además del aparato estatal tienen además lazos íntimos con el narcotráfico, que es el gran poder dentro de México. Y quiero agregar una cosa más, Carlos, muy importante que vos dijiste, que es el factor juvenil. ¿Por qué es tan interesante que esto sea promovido por jóvenes de la generación Z? Porque lo que hizo López Obrador fue tratar de comprar a los jóvenes y durante algún tiempo le salió muy bien. López Obrador, cuando asume el poder, lanza un plan para subsidiar a los jóvenes y a los ancianos. Él dijo, me voy a asegurar de que los ancianos y los jóvenes me respondan políticamente poniéndoles plata en el bolsillo. En el caso de los jóvenes, implementó una política que fue de darles dinero a los que se llaman los ni-ni, o sea, los que no trabajan ni tampoco estudian. Los que no trabajan ni estudian, atención, recibieron un apoyo económico mensual equivalente a un salario mínimo. ¿Para qué? Para quedarse en su casa haciendo nada. Es decir, el incentivo del gobierno de Morena para con los jóvenes fue: quédate en tu casa, no trabajes, no estudies y no te preocupes de nada porque yo te voy a financiar tu pereza. ¿Con qué? Con un salario mínimo. Eso le dio resultado a López Obrador. Los jóvenes durante esos años apoyaron mayoritariamente su gobierno, lo mismo que los ancianos, pero ahora algo parece que se quebró en México en esta relación material, económica, instrumental entre el gobierno y la juventud. Bueno, hay dos motivos, yo creo, bueno, nosotros también hemos vivido la misma historia. En Argentina hay muchos países que han sufrido el socialismo del siglo XXI, saben aquello de pan para hoy, hambre para mañana. En primer lugar, el deterioro de los fondos que recibieron, y en segundo lugar, que Sheinbaum no es López Obrador. Esto es, ella es soberbia. López Obrador también lo era, yo lo he conocido personalmente, pero lo ocultaba muy bien, ¿no? López Obrador era de aquellos que gritan por izquierda y agarran por derecha. Yo recuerdo cómo estuvo haciendo campaña por Donald Trump después de fue a Estados Unidos a pedir el voto de los mexicanos para Donald Trump después de haberse peleado con él. Estoy hablando de su primer, digamos, cuando llega Biden, ¿no? En la elección de Biden. Luego, él entregaba a los narcotraficantes, no hacía extradiciones, pero dejaba a los narcos, la policía mexicana, esposados en un auto al lado de la frontera, y la DEA casualmente llegaba y los encontraba. Es decir, López Obrador era un tipo mucho más flexible y astuto. Sheinbaum es muy rígida, ¿no? Yo te diría que en cierta manera Sheinbaum es estalinista, con todo lo que implica ese tipo de estructura mental, que no acepta discusiones, que no acepta que enfrente haya alguien que tenga razón. Por eso este invento de que ninguno era joven. Mira, además hay una cuestión en el perfil de cada uno profundamente distinta. Sheinbaum es una intelectual de universidad, no es una política de pueblo. Sheinbaum fue académica de la UNAM, fue investigadora de la UNAM, dedicó la mayor parte de su vida a estar metida en una biblioteca estudiando, investigando y publicando artículos. A eso se dedicaba fundamentalmente. Y López Obrador se dedicaba a recorrer las calles como un político de pueblo. Digo, a mí no me gusta la figura de López Obrador, pero objetivamente él se dedicó a eso la mayor parte de su vida y logró un contacto, una fluidez con el campo popular que evidentemente se le escapa a la nueva presidente Sheinbaum, bueno, que ya no es tan nueva, tiene ya un año en el poder. Así que sí, son dos perfiles distintos.